familia, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me disculpo de antemano si me escuchan un poquito mal de mi garganta. He estado luchando en estos días con un resfriado y también con algunos síntomas de ciática. Ya les he compartido que tiendo a sufrir de eso. Y precisamente como en ese día yo ya empezaba a sentir unos ligeros síntomas, puse a la robotina para que me ayudara a limpiar la casa. Y sí me ayudó bastante. Bueno, y no estoy todavía 100% recuperada, pero ya me empecé a sentir un poquito mejor, así que me levanté de la cama y empecé a ponerle voz a este video. Mi motivación es mi familia y también poder servir a través de estos videos, así que les agradezco mucho que estén aquí conmigo acompañándome. Y bueno, familia, sin más que decir, acompáñenme a cocinar. Vamos a poner a cocer una pechuga de pollo aquí en la Instant Pot con un trozo de cebolla, 2 hojitas de laurel, 2 pimientas gordas, un puñito de sal y también 4 tazas de agua. Me gusta mucho que aquí se cocina súper rápido. En cuestión de 12 minutos aproximadamente ya tendrás esto listo. Les comparto que en esta semana sentí como si cuando entraba a la cocina me generaba un sentimiento como de repetición, de monotonía. Ya sabes, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y solamente te enfocas en hacerlo, pero no en disfrutar el camino o el proceso. Así que puse una pausa y dije, a ver, vamos a refrescar este lugar. Yo sé que con una planta, aunque sea muy pequeña, esto va a cambiar. Así que me encontré un esqueje de esta planta que se llama teléfono y la puse por aquí con un poquito de agua. También un florero con flores aquí al lado de la estufa que ya les he compartido. Es un constante recordatorio a disfrutar de las labores cotidianas en casa. Nuevamente les digo, no tienes que gastar grandes cantidades de dinero para decorar tu casa. Las plantas son grandes aliadas para poner nuestro hogar bonito y con poco dinero. Hola familia preciosa, espero que estén teniendo muy bonito fin de semana. El día de hoy me van a acompañar a hacer una tinga de pollo con sus tostaditas, vamos a hacer una sopa también, voy a hacer un agua de piña y les voy a pasar un truco por ahí por si un día tienen poquita piña y tienen que hacer para una mayor cantidad de personas. Y bueno, me irán acompañando, ¿verdad? En lo que vaya haciendo el día de hoy. Oigan, yo espero que este tipo de videos no les aburran. A veces pienso que puede aburrirles, pero esta es la realidad de lo cotidiano. Díganme, ¿quién no siempre está metida en la cocina? Y esta es mi vida. Casi siempre estoy metida en la cocina o haciendo desayuno o haciendo comida o haciendo cena o algún snack, no sé. Pero paso mucho tiempo en la cocina, por eso es esto lo que les comparto. Así que a pesar de lo poco divertido, atractivo que la cotidianidad pueda ser, yo agradezco mucho que estén aquí conmigo, que se queden hasta el final de cada uno de los videos. De verdad, lo aprecio y lo valoro mucho. Así que bueno, familia, sean bienvenidos y pasemos a la cocina. Vamos a cocinar. Sigo sin entender por qué se normaliza tanto el ver a una ama de casa o a una mamá, esposa, desquiciada por las labores cotidianas, azotando sartenes en la mañana, haciendo sentir culpable a su familia por quedarse ahí. Incluso existen cuentas en redes sociales que se encargan de mostrar ese personaje, a una mujer ama de casa molesta por lo que tiene que hacer. Quiero de todo corazón mantenerme lo más lejos posible de ese sentimiento, de esa actitud, y no porque yo sea perfecta y no porque yo no sea tentada a hacer las mismas cosas o no tenga errores de carácter. Es que me conozco demasiado y simplemente trato de no cruzar mis límites,
cuando siento que hay cosas que me están abrumando, cuando siento que mi paciencia no es la misma para con mi hija, para mi familia, ese es un indicativo de que otras cosas no prioritarias están tomando mi tiempo y parte de mi vida. Cuando tú y yo nos percibimos así, con poca paciencia, recuérdalo, es el momento de bajar el ritmo, es el momento de hacer una pausa y volver a poner nuestras prioridades en orden. Quizá estamos llevando más cargas de las que podemos llevar, o incluso cargas que no nos corresponden en esta etapa de vida y ni Dios mismo las ha puesto sobre nuestros hombros. Bueno, familia preciosa, y vamos a empezar a hacer nuestra tinga de pollo. Lo primero que voy a hacer es poner a citronar muy bien la cebolla que ya tenemos cortada, así en corte juliana. Y también les quiero hacer una súper recomendación de esta salsa de chipotle. Yo la uso sustituyendo los chipotles en adobo, que luego hace que la comida salga un poco más picoso. En vez de eso, utilizo esta salsa de chipotle, ya que mi hija también va a comer de la tinga de pollo. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes que estuve licuando para la salsa. Ya que tenemos la cebolla bien acitronada, ahora sí le vamos a agregar la salsa que estuvimos licuando. Yo antes suelo pasarla por un colador, pero como en esta ocasión mis jitomates no estaban muy maduros, me brinqué esa parte. Le voy a agregar también una pizca de pimienta negra. Vamos a revolver muy bien y vamos a agregar el pollo y dejar que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Y justamente aquí puedes ir rectificando si sientes que le falta un poquito más de chile chipotle, si sientes que le falta sal o incluso le puedes agregar salsa capsu. Yo le pongo varias hojitas de laurel para que agarre un sabor muy rico. Por otro lado, vamos a hacer una deliciosa sopa para acompañar esta tinga de pollo, aprovechando también el sobrante de caldo que me quedó en donde cocí las pechugas. Solamente le estuve agregando 2 jitomates rojos, un diente de ajo, un trozo de cebolla y 3 cucharadas de la salsa de chipotle. Y ahora sí le vamos a agregar el sobrante del caldo de donde cocimos la pechuga. Le voy a agregar también 2 cucharaditas de consomé de pollo y por cierto quedó muy rico. Sentí que le faltaba un poquito más de agua, así que le agregué un poquito más. Si quieres que no se corte la cocción, de preferencia que tu agua esté caliente cuando la vayas a agregar. Bueno, y ahora sí les quiero pasar un super tip para cuando tengan poca cantidad de piña y tengan que hacer agua para una mayor cantidad de personas, o incluso si quieren hacerlo para alguna fiesta. Yo hago el agua de piña como se los voy a enseñar ahorita cuando es el cumpleaños de mi hija y es todo un éxito, a la gente le encanta el agua de piña. Me gusta que sea con este sobrecito de la marca Toki porque no trae azúcares añadidos. Tú puedes agregar el azúcar que sientas que necesitas. La verdad le da un sabor súper rico. Esta fue una recomendación que me hizo una señora mayor que crió a muchos hijos y me platicaba cómo les gustaba mucho que les hiciera el agua de piña así. Por supuesto no es algo para contemplarlo diariamente o para hacer el agua de piña así siempre, pero sí de vez en cuando le quieras dar un gustito a tus hijos o a tu familia. Deliciosa. Bueno, familia preciosa, la comida ya está lista. Por aquí está la tinga de pollo.
Y por acá tenemos la deliciosa sopita. Vean nada más. Qué delicioso está. Y también el agüita fresca. Está rico. La comida estuvo deliciosa, disfrutamos mucho esta tarde en familia. La noche empezó a caer en el pueblo y nos empezábamos a preparar porque al siguiente día saldríamos muy temprano a la ciudad, ya que mi hija tendría una actividad con su comunidad de homeschool. No suelo grabarles estos momentos de convivencia que tiene mi niña con sus amiguitos porque deseo respetar su privacidad. El hecho de que no lo haga no quiere decir que ella no conviva entre semana con otros niños. Y la verdad es que cuando estoy en estos momentos con ella, en lo último que pienso es en sacar la cámara y filmar algo. La vida de ellos está llena de asombro por las pequeñas cosas, por las diferentes formas que tienen las ramas de un árbol, por las piedras. Les encanta coleccionar piedras. También aman los insectos. Ese es como su entretenimiento favorito. Salir a explorar, buscar flores y buscar insectos. Por aquí les comparto una colección que tienen por aquí de insectos. Vean nada más qué precioso está esto. La vida por aquí pasa tan lenta, sin comparaciones ni presiones. We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune. Heart and soul dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one to guide me home. For miles and miles, been sailing through the sea. Muy buenas noches, familia preciosa. Ya estamos por aquí en casa. Yo ya me di un bañito. Ya tengo por aquí mi tecito, que por cierto este té me encanta porque está hecho a base de manzanilla, de canela, tiene pimienta, tiene miel. Bueno, no sé qué tantas hierbas por ahí, pero es bastante relajante y me gusta tomarlo justamente antes de irme a dormir porque me relaja bastante. Por cierto, quiero compartirles algunas compras que estuvimos haciendo hoy. Aprovechando que fuimos a la ciudad, fuimos a Liverpool y mi esposo tenía por ahí una tarjeta de regalo de dinero electrónico y me dijo, yo te lo doy, así que compra algo que te guste. Así que les voy a compartir algunas compras que estoy haciendo que necesitaba y otras que son meramente decoración. Ya lo traigo por aquí y vean
rapidito les voy a enseñar. Estuvimos comprando estos bonitos manteles para la comida, para ponerlos en el comedor cuando vamos a comer. Están bien bonitos y me encantó porque tienen como un diseño muy primaveral. Va con los tonos y los colores que tenemos aquí en la casa. Compramos 3, uno para cada uno. Lo siguiente que estuvimos comprando fue esta bonita vela en forma de hongo. Vean nada más. Está preciosa, bien curiosita. Y más que nada me gustó el hongo porque la cera se va a terminar y voy a poder rellenarlo nuevamente y el honguito pues ya me va a quedar, ¿no? Lo siguiente que estuve comprando, y yo creo que lo pudieron ver en mis historias de Instagram, fue esta bonita, ¿cómo se le llama? Es como para servir crema, leche, pero yo lo voy a agarrar como jarrón. Me encantó, tiene un diseño floral muy bonito, muy delicado, así que no podía dejarlo. Me encantó. Y ya por último, algo que les había platicado que necesitaba para la casa era el globo para la cocina. Les platico que tenía uno que era de silicón y con el tiempo se fue cayendo y quedaban partículas de silicón en la comida, así que mejor lo deseché. Ahora, como tip, les comparto que si van a comprar uno, traten que no tenga teflón, que no tenga silicón, sino que sea de acero inoxidable para que puedan hacer una buena compra, ¿verdad? Este me salió en 120 pesos en Liverpool y tenía también el 30 o 35% de descuento. Así que bueno, familia, estas son las pequeñas compras que estuvimos haciendo, aprovechando que bajamos a la ciudad. Gracias por haberme acompañado en un video más, por quedarte hasta este punto, hasta el final. Lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Les pido también de paso sus oraciones por mí. He estado últimamente con un poco de dolor de ciática, no con poco, la verdad con mucho. Y yo sé que tengo que regresar a hacer ejercicio. Les pido que oren por mí para que yo pueda ser diligente en esa área y regresar a mis ejercicios, porque es un dolor bastante incapacitante, bastante molesto. Nunca pensé que a mi corta edad iba a tener este padecimiento. La verdad, yo pensé, les prometo que esto solamente le daba a gente más grande, no a jóvenes, y es una realidad, ¿no? Es algo que me está pasando, algo que por días me llega a incapacitar. Ando arrastrando el pie y a veces ni siquiera los ejercicios aguanto poder hacer. Pero bueno, ya esta semana me voy a aplicar, así que les agradezco mucho que oren por mí, que Dios también sane esa área de mi cuerpo. Pero bueno, familia, les deseo que tengan una hermosa semana. Nos estaremos viendo pronto. Los quiero mucho.